Gabriel Ventasgal, muy buenas tardes, bienvenido a Infobae, un gusto tenerte aquí, Gaby. Vamos a presentarlos con nuestros televidentes. Gabriel es un periodista argentino, residiendo por 30 años en Israel, con un periódico electrónico que llega a toda la América Latina y giras, muchas, sobre formación y demás. Es un experto en terrorismo islámico, ya nos va a contar él precisamente el tipo de actividad que lleva adelante, y lo tenemos hoy en Infobae en días que son sumamente interesantes desde la geopolítica y desde el análisis que vamos a llevar adelante, y nos va a ayudar Gabriel en lo que se está sucediendo hoy día en Medio Oriente. ¿Cómo vas, Gabriel? Gusto. Muy bien, un placer, un placer. Gracias por venir. En principio, el motivo, quiero ir a la primera pregunta, el motivo fundamental de tu viaje, más allá de una gira coordinada por conferencias y demás, que hay una agenda que es bastante importante en este viaje tuyo, estás presentando un libro que pretende, es un libro de, yo no tengo un buen hebreo, ayúdame, Asbará. Sí, lo que intento hacer es contestar de forma bien rápida a 300 preguntas diferentes sobre el Medio Oriente, sobre el conflicto palestino-israelí, y cada pregunta la respondo en 300 palabras. Por eso se llama 300 por 300. ¿Tiene alguna situación, digamos, que va más allá de la explicación de estas 300 preguntas? El problema esencial del conflicto palestino-israelí es que la gran mayoría de periodistas que analizan el Medio Oriente, principalmente en medios de comunicación latinos, españoles y demás, lo que hacen es hacer una traducción del Medio Oriente a la ideología que tienen ellos anteriormente. O sea, nos han educado en Sudamérica a analizar los conflictos de forma materialista, ya sea por tierras, por agua, por petróleo. Cuando se analiza el conflicto palestino-israelí, se analiza el conflicto y se dice que es por tierras. La palabra que se ocupa es ocupación. Lo que sucede en el Medio Oriente y el conflicto palestino-israelí, los conflictos son religiosos, y el conflicto palestino-israelí, por más que para los israelíes es por tierras, para los palestinos el conflicto es religioso. O sea, en otras palabras, no te especializas en religión, no te especializas en clanes, no te especializas en tribus, y probablemente analices el Medio Oriente de manera no muy seria. Pues es que seguramente yo creo que muy pocos de estos analistas y colegas de los medios que se posicionan desde lo ideológico en detrimento de su propio conocimiento, ¿no? Porque van hacia un lugar guiados de alguna manera en una idea que sabemos que su concepto es muy predictivo, ya va por lo ideológico. Creo que no tienen ni idea de lo que significa la palabra jamula, por ejemplo. Mira un ejemplo. Cuando un Digámosle Estado, al televidente, familia, clan, lo que se refería a Gaby recién, eso significa jamula. Cuando el Medio Oriente, un país, es gobernado por una jamula, por un clan, y no tiene jamulas de oposición, ese país es estable. Por ejemplo, Azani en Qatar, o Al-Sabah en Kuwait. Pero cuando un país tiene muchas jamulas y muchas religiones, es una anarquía, como por ejemplo Irak. Entonces, si no te especializas ni en religiones ni en clanes, y haces agua. Y muchos periodistas... ¿Cómo ves en la Argentina esta situación? Perdón, esto era es muy importante para cerrar esta visión tuya. De hecho, este libro nació porque me llegó un libro de un periodista argentino llamado Pedro Brieger, que trabaja en algunos medios de comunicación, C5N y demás, que lo que hace es una persona que se ha adoctrinado en el marxismo y te explica el Medio Oriente de manera surrealista. Ningún especialista en Medio Oriente va a citar lo que dice él. Y porque lo que dice es que el conflicto es por ocupación, que todo comenzó por una expulsión que nunca existió, y que además Israel ocupa territorios cuando no lo ocupa. O sea, te doy un ejemplo. Se utiliza la palabra que Israel, por ejemplo, ocupa la franja de Gaza. Para que haya ocupación tiene que haber dos condimentos, dos elementos que no existen. Tiene que haber una presencia militar, o una presencia de un gobierno efectivo del país ocupante, y tiene que haber, segundo, no tiene que haber un gobierno alternativo. Esas son las dos condiciones legales para que haya ocupación. Bueno, un primer aspecto dejó de estar en el juego cuando el retiro unilateral de Ariel Sharon allá por 2004, ¿no? 2005, tal cual. Ariel Sharon se retiró en el 2005, la desconexión. No hay ninguna presencia militar ni civil de Israel en la Franja de Gaza. Pero sí hay un gobierno efectivo. El Hamás gobierna efectivamente la Franja de Gaza. En ninguna corte internacional se aceptaría lo que dice él. ¿Pero por qué lo dice?
Y lo dice principalmente porque si tú dices que hay ocupación, tienes que inventarte la ocupación de alguna manera. A menos que la ocupación sea por telequinesis, que es un concepto legal nuevo, no existe ocupación. Pero le sirve para los prejuicios doctrinales. Pero nadie se lo tomaría en serio en Medio Oriente un análisis así. Mientras hablabas pensaba, ¿no?, esa palabra que cómo ha calado profundo y cómo ha sido de algún modo el norte o el vector en el cual, o a través del cual, toda la mecánica y la maquinaria propagandística anti-israelí se puso en marcha, ¿no? Se pone en marcha a partir de la palabra esa, de la ocupación. Y es cierto lo que estás señalando, es muy bueno señalarlo para la opinión pública. Yo creo que estamos en días, y esto es una expresión mía, vos me dirás y nos ayudarás a pensar en esto, estamos en días en que hay que ayudar a pensar a la opinión pública desde los hechos, más que desde lo ideológico. Y lo que ha sucedido en las últimas 48, 72 horas en Israel, claramente debe dejar un escenario a través del cual podamos analizar cómo sigue esto. ¿Y cómo sigue, Gaby? Lo que va a hacer es que va a continuar estas olas de violencia. Porque el problema madre que tiene la Franja de Gaza no está relacionado a algo puntual. El Hamas gobernaba por un golpe de Estado que le hizo a la autoridad palestina, que es su competencia ideológica, mientras, para los televidentes, mientras que la autoridad palestina gobierna en Cisjordania, en parte de Cisjordania, el Hamas gobierna la Franja de Gaza por un golpe de Estado. Ahora, mirá los números más o menos, Cisjordania son alrededor de 6.000 kilómetros cuadrados, más o menos. La Franja de Gaza son 350 kilómetros cuadrados, o sea que es mucho más grande Cisjordania. El presupuesto de la autoridad palestina, anuales, son aproximadamente 6.000 millones de dólares. Mientras que el Hamas debía ser 500. Y por otro lado, viven en Cisjordania 2 millones y medio de palestinos. En cambio, en la Franja de Gaza viven casi 2 millones de palestinos. O sea que es un poblado muy denso que necesitas presupuesto. En un terreno mucho más chico. Un enclave muy pequeño. Muy bien. ¿Y cómo están los palestinos hoy? Hablamos los palestinos. ¿Cómo gobernaba Hamas fuera del golpe de Estado? Ellos recibían dinero de 3 fuentes. Una, tráfico por abajo de la tierra a través de túneles, metían mercancías y cobraban impuestos. 2, dinero en efectivo que le pagaba un país que financia el terrorismo y que expande la ideología yihadista, que es Qatar. Y una tercera fuente son impuestos que le devolvía Israel. Entonces son 3 fuentes, con eso vivían. En el año 2013, Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto, les hace un golpe de Estado en Egipto y los bloquea por el sur. Significa que no pueden entrar ni dinero ni mercancías. Desde el año 2013 están ahorcados, económicamente ahorcados, y por eso necesitan desahorcarse. ¿Cómo lo hacen? Provoquemos con el lanzamiento de cohetes a Israel, quizás nos permite el paso de dinero, quizás nos permite el paso de mercancías en mayor cantidad para poder sobrevivir. Ahora se calmó, deben haber llegado a un acuerdo táctico. La pregunta es, ¿la crisis económica terrible de la Franja de Gaza se solucionó? Esa es la pregunta. ¿Van a estar mejor los palestinos? No. Los palestinos tienen en este momento 70% de desempleo en la Franja de Gaza. Tienen el agua contaminada porque no las limpian, porque el agua es de los acuíferos de la costa. 4 horas de gasolina. Y no le pueden pagar el sueldo a los empleados. Necesitan nada más que 15 millones de dólares para pagarle el sueldo a los empleados públicos que contrata el Hamas. No tienen ese dinero. ¿Quién está hoy solventando todas estas erogaciones de la administración de Hamas en el enclave? Bueno, Qatar le pidió permiso a Israel para poder traspasar dinero, esos 15 a 20 millones de dólares por mes, para poder dárselo. Por alguna razón este mes no llegó el dinero y nos acercamos al mes sagrado de Ramadán. Claro. No pueden pagar los sueldos. Y es por eso que hemos tenido 2 días de intensos disparos de cohetes, que no son otra cosa que una alarma para decirle a Israel, ayúdenos a sobrevivir. Pero la respuesta militar israelí, lo que se conoce, no va a ser de una ayuda a sobrevivir. Es decir, el pueblo, en sentido lato, va a sufrir la respuesta israelí en esta cosa del derecho a la defensa. Han muerto 4 ciudadanos israelíes, civiles, en esta ola de ataques. Y han muerto también 26
palestinos. No sabemos si militares o civiles, porque lamentablemente el Hamas utiliza cotidianamente a sus civiles como escudos humanos. O sea que no sabemos realmente quién era de cada uno, ¿verdad? Sí, sí, ha habido bajas importantes del lado de Hamas. Por eso esta insistencia mía en ese sentido, decirte, entonces los palestinos no van a haber avanzado en esta escalada de estas 72 horas de casi 600 obuses, misiles y cohetes, sino que van a haber los beneficios para los gobernados por Hamas no son inexistentes. Si a Hamas le interesase el beneficio de su población, no hubiese hecho un montón de cosas que sí hizo. Por ejemplo, cuando tenían esos 500 millones de dólares, gastaban un tercio del presupuesto en armas y en túneles. Claro. ¿Y por qué no en educación? Entonces, ellos tienen un problema con su propia población, pero no es único de Hamas. Dime, por favor, un gobernante en todo el Medio Oriente, que tú lo conoces perfectamente bien, que tome en consideración a su población y que se viva en un ambiente de democracia. No, solamente alguien que pretendió acercarse a este concepto y bueno, fue asesinado, Anwar al-Sadat, cuando firmó la paz con Israel. Y tuvo la valentía de viajar a Israel. Sí. Y el Líbano, que durante una época se vivió una especie de cuasi democracia. Pero de verdad, lamentablemente, la población civil no tiene ni voz ni voto ahí y puede ser perfectamente aplacada. Un palestino de Gaza que se queja en contra del Hamas, a las 24 horas el Hamas envía soldados y le dispara primero en las piernas para dejarlo paralítico. Si sigue protestando, lo matan. ¿Tan así es la represión interna? Terrible. ¿Y a los cristianos? Sí, este año escuché que hubo muchos conflictos con respecto a las Pascuas. Vivían 6.000 cristianos en la Franja de Gaza. 6.000 cristianos. Yo entrevisté a varios de ellos. Ruegan que Israel les permita entrar o a Israel, porque en Israel viven 135.000 cristianos que viven en paz, o aunque sea que los deje trasladarse a Belén. Ojo, Belén tampoco está mucho mejor, porque Belén en el año 1920 tenía 80% de ciudadanos cristianos. Hoy en día son 13 como mucho, y han puesto un intendente títere para parecer que Belén es la ciudad cristiana. Pero los cristianos de Belén se han ido, muchos de ellos a Chile. Aquí a Chile, a Latinoamérica. Por supuesto. En el año 1915 aproximadamente, el gobierno otomano musulmán decide enrolar a los cristianos en el ejército. Y los cristianos dicen, nosotros vamos a luchar a favor de los musulmanes, si siempre nos trataron como ciudadanos de segunda. Como en árabe, Dimi. Jimmy. Y por lo tanto, nosotros no vamos a combatir por ellos. Uno de estos cristianos, o dos, o tres, se van a Chile, hacen negocios de telas y empiezan a llamar a sus familias. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los cristianos maronitas? ¿Eran 50, 60% cuando se creó el país? ¿Cuántos son hoy, George? Sí, sensiblemente menor el grupo. 20, 25. La migración en Canadá, Australia, Francia, Estados Unidos, Latinoamérica mismo. Medio Oriente se nos queda sin cristianos. 1920, 80 millones de cristianos. Hoy no llegan a 10. Y el problema es que la gente se piensa que el conflicto es por tierras. ¿Cuál es el papel que juega Irán en esto que nos contabas de la financiación de que al-Sisi, el presidente de Egipto, cuando cerró el paso de Rafah y cortó con los ingresos de no solo de mercancías para el pueblo en sentido lato, sino en cuestiones de dinero y armamento para los grupos terroristas? ¿Cuál es el papel de Irán? Vemos en el Medio Oriente una guerra religiosa clara entre sunitas y chiitas. En el equipo chiita tenemos a Irán, que es el principal instigador de esto, a su brazo armado en el Líbano, Hezbollah, y vemos a grupos chiitas, por ejemplo, en Yemen, los hutíes. Bien, el equipo sunita, los principales preocupados son Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Egipto. Intentan detener a Irán. Ahora bien, hay un problema, porque Hamas es un grupo terrorista sunita, sí, pero lo financia y lo ayuda parcialmente los chiitas. La alianza entre Irán y Hamas es una alianza táctica momentánea. Hoy Irán instiga y entrena a su lacayo de la Franja de Gaza, que es la Yihad Islámica. La Yihad Islámica es quien
hoy en día recibe órdenes directas de Irán y financiación directa. Hamas indirectamente. Pero el problema que hay con Hamas es que, otra vez, están inmersos en el conflicto entre sunitas y chiitas. Son fronteras conflictivas entonces ya para Israel en la medida de la expansión iraní, porque estamos hablando del sur, el sur libanés, la frontera norte israelí, bajo total, desde el Litani hacia abajo, desde el río Litani, Líbano meridional hacia el sur, lo que muchos medios ya incluso han catalogado, conceptualizado como Hezbollahstán, ¿no? Ya dominio de Hezbollah. Y en la otra frontera israelí, que es la frontera con el enclave, con Gaza, ya hay presencia de Irán. ¿El gobierno israelí cómo maneja esta situación? La mala noticia y la buena noticia. A ver. Si tú te fijas en el mapa que están mostrando ahora, vas a ver que Irán se quiere expandir porque el Islam chiita son solamente el 15% del Islam. Sí, claro. Entonces Irán tiene Irán chiita, ahora domina Irak, que también está dominado por chiitas, también domina Siria, porque Asisi es un aliado y un títere de Irán. Y por último, también dominan a Hezbollah en Líbano. Se ha creado una secuencia territorial, como ven en este mapa, en donde Irán, Irak, Siria y Líbano hoy en día son el eje chiita. Se llama la medialuna persa o la medialuna chiita. Esto preocupa muchísimo a los sunitas, evidentemente. El problema para Israel es que tiene en esta medialuna a iraníes intentando fabricar, construir fábricas de cohetes y de misiles sobre suelo sirio para que le lleguen entre otros a Hezbollah. Lo que Israel busca es evitar totalmente el asentamiento de iraníes sobre suelo sirio para que no se abra otro frente como el que ya se tiene con Hezbollah. Para eso coordina con Rusia los ataques que hace. Cada vez que escuchan o que ven o que reciben información que Irán ha hecho algo importante, van y lo atacan. Lo coordinan con Rusia. La discusión con Rusia es avísennos cuándo. O sea, cuándo nos avisan, un poco antes, un día después. Ahora la contracara de esto, George. La gran mayoría de países sunitas del Medio Oriente no ven hoy en día a Israel como un peligro y como una amenaza. Esto es un avance desde algún lugar para relaciones que de alguna manera estaban bien alejadas, y esto ha llevado de algún modo a un acercamiento mayor. Y hay quienes dicen también, yo sé que manejas muy buen nivel de información, no te voy a pedir que nos cuentes información sensible, pero bueno, se dice en el medio que incluso hay acercamientos y diálogos no oficiales entre el gobierno de Israel y los países que conforman el grupo de cooperación de países del Golfo, encabezados por Arabia Saudita, como recién lo describías muy bien. Hoy principalmente en temas de inteligencia. Claro. Lo que pasa es que Israel intenta decirle a los países árabes, juéguensela como hizo Sadat en el 79 y descubran las cartas y digan la verdad, que tienen relaciones con el Estado de Israel. Lo que pasa es que hasta que no se solucione de alguna manera el problema palestino, no pueden permitirse el lujo ellos, dentro del Medio Oriente, dentro del mundo musulmán, de ser considerados traidores. Sí, claro. Ahora, ¿y cómo ves eso? ¿Cuál es si hay alguna ventana abierta? ¿Hay algún camino que pueda pavimentarse con aportes israelíes de la dirigencia palestina actual? Que hablemos de la ANP, no hablemos del Hamas, porque evidentemente su carta constitutiva está en la destrucción de Israel, de modo tal que es difícil esperar que de ellos un aporte hacia la paz. Pero ¿cómo estás viendo esto? ¿Hay una salida a esto o esto es recidivo y lo vamos a tener que ver como lo vimos en 2008 con la operación Plomo Fundido, 2014? Esto es digamos, histórico, que cada 2 o 3 años vamos por estos escenarios, como el del viernes, sábado y domingo. Mira, yo te voy a decir que nunca he visto al pueblo palestino en peor situación a la que están ahora. Nunca. Han tenido un presidente norteamericano que les ha cortado $300 millones de apoyo a la UNRWA. Claro. La organización de apoyo al refugiado palestino. Además, Donald Trump les ha dicho, es mentira lo de los refugiados palestinos. Por refugiados palestinos no puede ser el hijo y el bisnieto del refugiado. Existe un parámetro para determinar quién es refugiado. Y ustedes se han inventado ese parámetro. Y además les ha cortado 250 millones de dólares más que le daba directamente a la autoridad palestina. Y además les ha cortado otros 200 millones de dólares más en ayudas, todo tipo de ayudas. Nunca han estado peor. Los países árabes tampoco le dan dinero a la autoridad palestina. Y los países europeos cada vez le dan menos, porque entre otras cosas la autoridad palestina, del presupuesto que es unos 6.000 millones de dólares
por año paga el 7% del presupuesto a todo aquel que hizo un atentado contra israelíes. Cuanto más años estás en prisión, más te van a pagar. Significa, ¿quién está más años en prisión, George? ¿Cómo es? De nuevo, por favor, porque es importante lo que estás diciendo, ¿no? No es muy conocido de este lado del Atlántico esa modalidad y ese presupuesto, porque estamos hablando de dinero que, canalizado de otra manera, podría ir a la educación, a la salud y al pueblo para las mejoras, ¿no? Es decir, existe un presupuesto que se dispone para los mártires, la familia de los mártires, o sea, para los mártires, para sus familias, para los detenidos, para todo aquel que lleve adelante actos, al fin y al cabo, de terrorismo. El presupuesto es 7% de todo el presupuesto de la Autoridad Palestina. Ahora, ¿cuánto te van a pagar a ti si eres un mártir? O sea, tú acabas de asesinar a 20 israelíes por el hecho de ser judíos. Te van a pagar un sueldo. Cuanto más años estás en prisión, más sueldo recibes por mes. Significa, ¿quién es el que recibe más sueldo? ¿Quién asesinó más gente? Tú estás 25 años en prisión, por mes recibes más sueldo que alguien que solamente fue detenido por acuchillar a alguien. Ni hablar del que cosecha aceitunas. Ese gana muy poco dinero. Tal cual. Son gente pobre. O sea que te das cuenta que es un negocio. Que el negocio, exactamente. El negocio, fíjate, tú asesinas a alguien, te meten en prisión, te pagan sueldos y encima después la Autoridad Palestina te pone una calle o una plaza en tu honor y hace programas de televisión diciendo que eres un mártir y que eres del modelo a imitar. Entonces tú me dices, sí, claro, esto es castigable, y hay varios gobiernos europeos que han dicho, basta de esto, no podemos soportar algo así. Entonces los castigan recortándole el presupuesto. Nunca han estado peor. Pero te voy a contar una historia que la debes conocer perfectamente. No hay ingenuidad ahí, ¿eh? No hay ingenuidad. Hay una estructura muy bien planificada. No hay la ingenuidad que, por caso, citó la expresidenta argentina en su libro de reciente publicación, cuyo título es Sinceramente. No sé si lo has visto, llevas unos días en Buenos Aires, o si has escuchado sobre el libro, cuando habla sobre Irán, e indica que fue una ingenuidad, ¿no? Algo así, hace un pasaje sobre el acuerdo que se llevó adelante con Irán por el tema de ¿sabes qué? De la bomba en la AMIA. Una persona a la cual respeto mucho, que tuvo un cargo muy importante en este país y que pertenece a los aliados de Cristina Kirchner, me tuve la suerte de encontrarme en un lugar del mundo y hablamos justamente de este acuerdo unos días antes. Y me preguntó, ¿qué opinas tú que te especializas en el tema sobre el acuerdo de Irán? Y le dije claramente, ustedes son unos pichis comparados con Irán. Estamos hablando de una religión, la chiita, que ha inventado el concepto de taquía, que significa faltar a la verdad, ocultar, mentir. Fabricantes de alfombra y negociadores que cuando ellos inventaron el dinero, vienen a negociar con ustedes, que se creen los reyes del mambo, y firman un acuerdo por el cual ellos, que saben mentir, van a investigar lo que sucedió en la AMIA. Y ustedes, con la soberbia de quien se cree que realmente domina la situación, aceptan un acuerdo que no tienen posibilidad de dominarlo, porque ellos son mejores y los dominan mejor, y saben mentir y saben ocultar. Por eso la ingenuidad no la tenemos que tomar. No, por eso tiene razón Cristina Kirchner cuando dice que sí. Sin duda fue una inocentada haber creído que Argentina podía dominar. Ese fue el término, no ingenuidad, exacto, inocentada creo que fue. Creer que Argentina podía dominar a los persas. Los persas engañaron a las principales 6 potencias del mundo diciéndoles que ellos no tenían un programa nuclear con fines militares. Tuvo que ir el Mossad a robar 100.000 documentos para demostrar que sí existían programas militares. O sea, engañaron a las principales 6 potencias del mundo. ¿No van a engañar al gobierno argentino? Bueno, la diplomacia iraní ha ido hacia varios lugares. Tomo como punto de partida desde la Cumbre de Madrid, cuando comenzaron a negociar sobre el tema del dossier nuclear, y han sido muy hábiles. Realmente han llevado a las potencias occidentales hacia varios lugares y hacia ninguno. En las negociaciones han sido muy hábiles. De hecho, bueno, todavía se está lidiando con la salida del acuerdo del presidente Trump,
del acuerdo firmado por su antecesor, el presidente Obama, fíjate que todavía se está lidiando, ¿no? Y es un tema, y la verdad no sabemos a ciencia cierta cuántas centrifugadoras, cuál es la producción, cuál es la actividad, dónde están. Hay sí una idea, pero sí han sido brillantes, con lo cual convengo contigo, sí, pongamos que haya sido una inocentada, como dijo nuestra ex presidenta. Yo no creo que haya sido, en lo personal, en mi opinión, y ahí sí quedó. Gabriel, ¿hay algo que no te haya preguntado y quieras hablar? Las posibilidades de que ocurra algo con los palestinos. Eso, sí, claro. Me interesa mucho eso, porque no podemos quedarnos hablando constantemente de conflicto. Tenemos que hablar de ideas para salir de él. Y yo no estoy viendo que haya ideas, ni del lado palestino, ni del lado israelí, más allá de las ofertas que se hayan hecho, más allá de Oslo y demás. Mira, Israel ha firmado un acuerdo con Egipto. Y este acuerdo no es un acuerdo de paz, es un acuerdo de hudna, tregua. Digamos al televidente que hudna es una palabra árabe que significa exactamente lo que describía Gabriel, que es hudna. Lo que pasa es que el concepto y la definición de la hudna es muy peligroso, porque esto es cuando no tengo la suficiente fortaleza como para confrontar con un enemigo, voy a una hudna, que es una especie de cese al fuego, por decirlo de alguna manera, me fortalezco, cuando soy más poderoso que mi enemigo, entonces voy sobre él y lo venzo. Más o menos el concepto. Año 628, Mahoma quiere conquistar a su tribu natal, Quraysh, y quiere conquistar la Meca. Les ofrece, como no los puede derrotar militarmente, les pide una hudna en Hudaybiyah, una hudna de 9 años, 9 meses y 9 días, digamos 10 años. En el segundo año, Mahoma lo viola, la hudna, y le preguntan, pero has violado un trato. Y él responde más o menos lo siguiente. 1. La hudna, la tregua, se puede violar si favorece al Islam. Y se puede mentir si favorece al Islam. Significa que cualquier persona que sea radical va a copiar el patrón de conducta de hudna. Se puede firmar un acuerdo de hudna con Israel. Siempre y cuando Israel sea fuerte, no se viola. Si es débil, se puede violar. Siguiendo esta lógica que te acabo de decir ahora, los palestinos, con menos dinero, separados, y con un presidente norteamericano que los machaca y traslada la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, ¿están débiles o fuertes? Débiles. ¿Esto acerca la posibilidad de hudna o la aleja? La acerca. Porque cuando alguien está débil puede firmar un acuerdo de tregua que, por eso mismo, si Israel se mantiene fuerte y cede territorios, pero hace una hudna y entiende que es una hudna, entonces se puede llegar a un acuerdo territorial. Porque el problema no es territorial. Si tú te revisas el acuerdo de la propuesta de Ehud Olmert en el año 2008, hay una solución territorial al conflicto. Hace tiempo ya. ¿Cómo es la solución territorial? Lo estás viendo en el mapa que dice ahora, mapa de Olmert. Todo lo que ustedes ven ahí, en el mapa, que está de color azul, va a ser Israel. Incluso 6% del territorio, que son bloques territoriales de colonias judías, más allá de la línea verde. Línea verde, línea de separación de fuerzas de la guerra del 49. Lo que está en rojo en este mapa es lo que va a pagar Israel para hacer intercambio de territorio. O sea, Israel se va a quedar con casi toda la gente y va a pagar el mismo terreno que se quedó. Swap, intercambio de territorios. La franja de Gaza y Cisjordania se podrían unir por una carretera donde solamente pueden viajar autos palestinos. Y Jerusalén, según el plan Clinton, se puede dividir. O sea, hay una solución territorial al conflicto. Hace tiempo. El problema es que el conflicto no es territorial. No es territorial. Eso es lo que te iba a señalar. Y nos va quedando poco tiempo ya, pero de todas maneras, ¿crees que, redondeándolo, ¿crees que la sociedad civil israelí está preparada para una división de Jerusalén? No sé tanto para una división de Jerusalén. Lo que sí te puedo asegurar es que para el judaísmo clásico, la tierra es menos importante que la vida. Ante todo la vida. Si hay que ceder territorios para que se cree un Estado palestino y asegurar que nuestros hijos no vayan al ejército, lo van a hacer los israelíes. Si mañana Mahmoud Abbas se levantase y dijese, acepto Israel, acepto que es la cuna nacional del pueblo judío, yo creo que los israelíes incluso cederían buena parte de Jerusalén para la creación del Estado palestino que quiera convivir con Israel. Gabriel,
muchísimas gracias por tenerte hoy aquí. Esperamos tu próxima visita por Argentina, que nos avises y contar contigo nuevamente. ¿Algo por agregar? ¿Alguien a quien recordar en esta entrevista? No, un placer, George. Realmente Infobae tiene la suerte de contar contigo, un tipo que conoce Medio Oriente, que habla árabe, que conoce la mentalidad del Medio Oriente. Yo te leo muy seguido y, a decir verdad, me extraña que en Sudamérica haya un periodista que no traduzca el Medio Oriente al idioma materialista y al latino, sino que lo hable en el idioma original. Muchas gracias. Un honor tenerte aquí. Un placer. Que tengas una buena estancia en lo que queda. Gracias, Gabriel. Por favor.